Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Para mí es una alegría pues regresar otra vez con ustedes, una nueva semana de estudio. Bien, entramos a estudiar un interesante tema. Recuerden que la clase anterior vimos sobre la revolución industrial, a dónde se inicia y cuál fue su objetivo. Bien, ahora vamos a ver un tema muy interesante sobre los inventos de la Primera y Segunda Guerra Mundial y cuáles fueron los 10 primeros inventos. Bien, la revolución industrial fue un proceso que se dividió en dos grandes fases. Implicó cambios tecnológicos, financieros, comerciales y sociales. Los avances científicos e inventos que se desarrollaron fueron el resultado de un largo proceso de creación e innovación humana. Muestran el impacto de la tecnología en el estilo de vida de las sociedades. Etapas de la revolución industrial. La revolución industrial es un fenómeno histórico muy complejo. Se estima que surgió en la Inglaterra entre mediados y fines del siglo XVIII, la que caracterizó y dio origen a este proceso de cambio fue la creación de sistemas de fábrica donde se sustituyó el trabajo manual por las máquinas. En la primera revolución industrial, que se dio en el siglo XVIII y a mediados del siglo XX, empezaron a aparecer materias primas como el carbón, petróleo, madera y algodón. A mediados del siglo XVIII en Inglaterra, la rama industrial más importante era la textil. Allí fue donde comenzó la revolución. La industrialización en la fabricación de textiles conllevó el movimiento de la producción de las casas a las fábricas. Además, el poder del vapor y la desmotadora de algodón jugaron un papel importante en este periodo. Durante la segunda revolución industrial aparecen otras materias primas que provienen del petróleo, como es el caso del plástico o de tejidos como la licra. La madera se dejó de usar en esta época y la automatización de la industria se abrió paso. Se creó el motor de explosión. Este invento permitió que después apareciera el automóvil. También surgieron inventos tan comunes hoy en día como el teléfono y el cinematógrafo. ¿Cuáles fueron los inventos de la primera y segunda revolución industrial? Los inventos permitieron la aceleración de la producción a gran escala en el área industrial, sobre todo textil, metalúrgica, química y la agricultura. A continuación se muestran algunos de los inventos más importantes de la revolución industrial. Ya en 1763 tenemos la máquina a vapor. En 1784 el telar mecánico. En 1804 la locomotora. En 1809 la bombilla. En 1886 el aeroplano. Y en 1903 el automóvil. Bien, ahora vamos a ver los 10 principales inventos de la revolución industrial.
En primer lugar tenemos la máquina de vapor que fue inventada por James Watt en 1763, mayor logro tecnológico del siglo XVIII. Fue la piedra angular del desarrollo de la revolución industrial en Gran Bretaña, que dio origen a la instalación de una empresa industrial. Tenemos también el telar mecánico por Edward Cartwright en 1784. Su invención transformó la industria textil, acelerando considerablemente el proceso de fabricación de telas. Luego tenemos otro invento, la locomotora, por Richard Trevithick en 1804. Fue la forma dominante de tracción en los ferrocarriles. Sin embargo, a mediados del siglo XX, debido a la baja potencia del vapor, desaparecieron para dar paso al diésel y los motores eléctricos. Otro invento, la bombilla, por Humphrey Davis en 1809. Es uno de los inventos que mayor importancia ha tenido en el progreso de la civilización. Antes de la llegada de este invento, el hombre solo podía alumbrarse mediante el fuego, las velas o las lámparas de aceite. El automóvil, otro gran invento, por Carl Benz en 1886. Este invento fue una novedad absoluta en todo el mundo. El primer automóvil tenía 3 ruedas, era impulsado por un motor de combustión interna y la velocidad máxima que alcanzaba era de 16 kilómetros por hora. Otro gran invento tenemos el aeroplano, por los hermanos Wright en 1903. Funcionaba con un motor de petróleo de 12 caballos de fuerza y 2 propelas. Tenía 2 alas principales posicionadas una sobre otra, que ayudaba a proveer empuje al planeador. Este invento facilitó el traslado de productos y personas. Antes el único medio de transporte que había para trasladarse a otro continente era el barco. El teléfono, su creador fue un estadounidense, Alexander Graham Bell. Aunque algunas teorías sobre quién inventó el teléfono defienden que fue el italiano Antonio Meucci, pero fue el verdadero creador del dispositivo. Se trató de un aparato que tenía la funcionalidad de transmitir sonidos por cable a través de señales eléctricas. La línea ferroviaria en 1814 por George Stephenson logró darle una nueva forma, viabilidad y utilidad a este sistema. Graduado como ingeniero mecánico, Stephenson profundizó a la locomotora y a las líneas ferroviarias como un sistema de transporte completamente pionero. Pasó a la historia diseñando varias líneas ferroviarias durante su existencia, entre las que destaca la de Liverpool y Manchester. La máquina de escribir, por el inventor estadounidense William Austin Burroughs, fue quien patentó este tipógrafo, considerado como la primera máquina de escribir moderna.
Era un dispositivo mecánico y relativamente sencillo que se componía por un conjunto de teclas. Al ser presionadas se imprimían caracteres sobre un documento. Ya. Tenemos también el alumbrado de gas en 1802. El ingeniero mecánico e inventor escocés William Murdoch patentó esta nueva tecnología que empleaba un combustible gaseoso como el hidrógeno, el propano, el metano, el acetileno o el etileno para producir luz. Rápidamente se extendió el uso de este invento, convirtiéndose en el medio más popular para iluminar ciudades y barrios, hasta la aparición de la electricidad. Bien, señores, vamos a ver también un video muy interesante para reafirmar más los conocimientos sobre este tema. Buenos días, mi nombre es Michael Alarcón, del curso 1001 de la Facultad de Ingeniería del Colegio y Tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, en el que Inglaterra en primer lugar y el resto de Europa continental después sufren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos del hierro. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transportes y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la máquina de vapor y la denominada spinning jenny, una potente máquina relacionada con la industria textil. Estas nuevas máquinas favorecieron enormes incrementos en la capacidad de producción. La producción y desarrollo de nuevos modelos de maquinaria en las dos primeras décadas del siglo XIX facilitó la manufactura en otras industrias e incrementó también su producción. Pero en realidad, este incremento de producción, ¿qué nos generó? Así es que en la revolución industrial se aumenta la cantidad de productos y se disminuye el tiempo en el que estos se realizan, dando paso a la producción en serie, ya que se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra calificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas bajo el mismo costo fijo. Aparte de esto, también hubo inventos muy representativos en esta revolución, tales como la rueda hidráulica. El más antiguo de los motores hidráulicos es la rueda hidráulica, que está constituida por una serie de palas dispuestas en forma de rueda, en la cual el agua al caer choca contra las palas e impulsa a estas, con lo que se consigue el movimiento de la rueda. La máquina de vapor. La máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía de una cantidad de vapor de agua en trabajo mecánico o cinético. En la revolución industrial tuvo un papel muy importante para mover máquinas y aparatos. La lanzadera volante. Al principio, él los enrollaba en una lanzadera que los tejedores tenían que pasar con sumo esfuerzo entre los hilos de la urimbre, con un mecanismo de cuerdas que el tejedor podía accionar con una sola mano. Después, se aumentó la eficacia del telar con una invención de la lanzadera volante, provista de 4 rodillos que se movía por medio de 2 raquetas de madera y de un cordel que el tejedor sostenía en su mano. Esto posibilitó la fabricación de tejidos más anchos que antes en el campo de acción del brazo humano.
La lanzadera volante permitía que la labor del tejido, en la que intervenían 2 trabajadores, fuera realizada por un solo trabajador. Spinning Henry. Esta máquina permitía montar hasta 80 kilos y podía ponerla en marcha una sola persona. Era una máquina con 8 carretes en un extremo, girados por una rueda más grande que las máquinas normales. Mole Henry. Funcionaba con energía hidráulica. Esta máquina producía el hilo fuerte, pero delgado. Era conveniente para cualquier clase de textil. Al principio, esto fue usado para hacer girar el algodón, pero más tarde se aplicó a otras fibras. El telar mecánico. La introducción de este telar mecánico fue rechazada por los que habían sido sustituidos en sus puestos de trabajo. Este telar funcionaba con vapor. En los años siguientes se le hicieron algunas mejoras y a principios del siglo XIX el telar mecánico se utilizaba ampliamente. Locomotora de vapor. Una locomotora de vapor es una locomotora impulsada por la acción del vapor de agua. El 25 de julio de 1814, Stephenson terminó la construcción de su primera locomotora. Dicha locomotora conseguía arrastrar una carga de 40 toneladas a una velocidad de 6 km por hora. Pero, ¿qué influencia tuvo la revolución industrial en la ingeniería? En el pasado, todos y cada una de las personas hacían sus propias cosas como ropa o muebles para el hogar, etc. Pero al llegar la revolución industrial, cambió todo esto drásticamente, puesto que gracias a las máquinas se empezaron a crear productos de todo tipo en masa. Esto provocó que la cultura bajase y todos se acostumbraran a estas máquinas. Sin embargo, esto hizo que muchos pensaran en innovar y esto creó nuevos grandes inventos de la época, como los ya nombrados anteriormente. Bueno, podríamos concluir que la revolución industrial fue una gran ayuda para el mundo. Sin embargo, no ayudó a todo, claro está, ya que le hizo un gran daño a nuestro planeta debido a sus grandes máquinas y el humo que emanaba de estas. Bien, con esto concluyo todo. Me despido y que tengan todos ustedes un feliz día. Bien, señores, miren, muy interesante el video sobre la revolución industrial. Bien, señores, bien, vamos ahora pues a hacer un pequeño deber sobre el tema tratado. La primera pregunta sería, dice, ¿cómo sería la humanidad si no existiera estos inventos? Usted aquí puede explicar cómo piensa usted que si no al existir el bombillo, la luz eléctrica, una máquina de escribir, ahora el internet, o a ver, la rueda eléctrica, la locomotora, ¿cómo sería el mundo actualmente? Bueno, usted ahí me comenta cómo piensa usted sobre este tema. Y en segundo lugar tenemos, dice, ¿cuál fue el inventor? Mencione nombres y fecha. Y yo les he puesto 4 gráficos sobre principales inventos. Usted, ahí tienen los nombres también, y me ponen ustedes cuál fue su inventor y en qué fecha. Sin más, estudiantes, pues yo los felicito todos por su atención. Muchas gracias.